Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 58. La mañana siguiente a la pelea de la noche anterior comenzó con una sorpresa. Sorpresa por la aparición de una pluma azul blanquecina realmente enorme en el suelo. La segunda sorpresa fue un dolor de cabeza. Era leve, casi imperceptible, que se extendía desde la nuca hasta la frente y viceversa, o bien por toda la cabeza. Naturalmente, decidí de inmediato aplicar circuitos de diagnóstico élficos, pero al intentar concentrarme y dirigir la magia, experimenté un dolor de cabeza mucho más intenso, cuyas pulsaciones incluso resonaban en mis dientes. Reprimiendo de inmediato el pánico que no había tenido tiempo de manifestarse, pasé a razonar, por así decirlo, sobre el tema. Y el tema era simple: si alguien llora desconsoladamente, es porque se ha metido en un lío. Vaya, entonces me he metido en un lío demasiado grande. Me temo que el problema reside en los fragmentos de memoria élfica. Aunque solo fuera en parte, adopté su visión del mundo respecto a la magia, su manera de manipularla. Sin embargo, la diferencia fisiológica y de edad entre dos organismos tan distintos, a pesar de su aparente similitud externa, se hizo evidente. En pocas palabras, el aumento de la actividad cerebral, según entendí, me permitió realizar fácilmente manipulaciones de energía complejas para un humano en volúmenes limitados. Pero estructuralmente, por así decirlo, un cerebro humano seguía siendo un cerebro humano, y aunque realicé una manipulación volumétrica sobre un área y la energía vital mantuvo el cerebro en funcionamiento, en realidad, lo sobrecargué. Esto es solo una teoría, porque no puedo comprobarla. El control de la energía, necesario para manipulaciones precisas, simplemente falla. Y sin control, no puedo construir circuitos de diagnóstico, lo que significa que solo queda teorizar. Sentado en la cama, sujetándome la cabeza para aliviar un poco el dolor, reflexioné sobre lo triste que es esto. En este estado, no puedo forzar la producción de energía vital en el volumen necesario para curar mi cabeza. En un estado pasivo, la energía acelerará la recuperación, eso es innegable, pero ¿cuánto tiempo tardará? El potencial adaptativo de un ser humano es muy grande, pero al mismo tiempo, el ser humano mismo es muy frágil. Si hubiera tomado un volumen de espacio más pequeño en el que durmiera los magos, no habría pasado nada y solo habría estimulado el desarrollo. Sí, bueno, nada. En el futuro, necesito ser más cuidadoso, desarrollarme gradualmente, y algún día podré realizar manipulaciones volumétricas sin varitas. Una vez más, estoy convencido de que los magos inventaron todas estas muletas en forma de varitas, bastones, acumuladores, fórmulas, esquemas complejos y otras etapas intermedias entre la idea y el efecto por una razón. Simplemente no tenemos otras oportunidades de lanzar magia genial, poderosa y a gran escala sin morir en el proceso. Me moví un poco, hice algunas sentadillas, todo va de maravilla, el dolor de cabeza no se intensificó, se mantiene en un nivel molesto, pero no crítico. Lo importante es que se puede vivir sin manipulaciones deliberadas de la magia, y al regresar a Londres, pasaré a ver a la sanadora Smetwick para consultarle. Recogí la pluma del suelo, la metí en la mochila, salí al balcón y me puse a reflexionar, contemplando el sol que empezaba a asomar sobre París. Es cierto que, debido a la contaminación, el sol estaba algo apagado y su luz se extendía como una mancha horizontal y difusa en el cielo, pero nada terrible. Pensé en el hecho de que al menos 3 magos murieron en el incidente de ayer. ¿Siento lástima o tristeza? No. Me preocupaba mucho más que el pájaro nos atacara. Que nos dejaran llevar por el momento y ya está. ¿Me atormenta algún aspecto moral del asunto? No. El espíritu del pájaro pidió ayuda para vengar a los polluelos, yo ayudé a restaurar la fuerza del pájaro. Esos magos se llevaron la muerte por hacer esas cosas, y encima sin tomar las precauciones necesarias. Consideraban que el pájaro no era peligroso, estaba casi muerto. Los aspectos morales de los problemas los inventan las personas que buscan excusas, y absolutamente cualquier acto puede justificarse, lo importante es encontrar el punto de vista correcto. En mi opinión, cuando se trata de temas complejos, tormentos morales y otros tormentos metafísicos, intento atenerme a las acciones. Y si no puedes hacer lo correcto, haz el bien.
2 días, ese fue el tiempo que Hermione estuvo absorta en la búsqueda de información sobre lo sucedido, prestando la mínima atención a todo lo demás. Nuestros padres negaron con la cabeza, pero nos acompañaron obedientemente al barrio mágico de París para que mi hermana pudiera buscar información, y la encontró, y no poca. Para empezar, nos echaron de la librería. Bueno, no nos echaron, pero nos pidieron amablemente que compráramos libros y luego los leyéramos, porque una cosa es tomarlos para familiarizarse con el contenido, o algo parecido, y otra muy distinta es leerlos descaradamente en la tienda, aunque sea con fluidez, al fin y al cabo, leerlos. Como resultado, encontramos una biblioteca pública. Por supuesto, a nuestros padres les interesaba, pero sin nosotros se perderían mucho, así que nos pidieron que los acompañáramos fuera del barrio para que pudieran pasear juntos por París y volver a buscarnos más tarde, pero solo con la condición de que no saliéramos de la biblioteca. Aceptamos. La biblioteca era bastante común, y para que la imagen estuviera completa, solo faltaban unas lámparas con pantallas verdes sobre las mesas. Aquí tienes, dijo Hermione, dejando sobre la mesa una pila enorme de libros que no eran precisamente ligeros. Todo lo que encontré sobre pájaros mágicos y cosas por el estilo. ¿Sabes que no hablo francés? O mejor dicho, puedo decir un par de frases, pero definitivamente no puedo leer. No te preocupes, dijo, sentándose a mi lado y abriendo el primer libro. Encontraré lo que necesitas enseguida. Bueno, sí, y por ahora miraré fotos, ¿de acuerdo? Hermione me miró con desaprobación y empezó a hojear rápidamente el libro, buscando la información que necesitaba. Por supuesto, las razones eran obvias, le interesaba saber qué tipo de pájaro habíamos visto ayer, y no solo lo habíamos visto, sino que habíamos ayudado a liberarlo. Es cierto que no se esforzó por hablar de lo sucedido ayer, sino que se dedicó a hacer preguntas y a moralizar, y conociéndola, ambas cosas ocurrían. Para entretenerme con algo, simplemente memoricé el texto que vi, lo memoricé visualmente. No tenía mucho sentido, pero al menos no era aburrido. Aquí lo encontré, dijo Hermione, empujando el libro hacia mí y comenzando a leer datos interesantes, según ella. Pájaro del trueno, una criatura mágica emparentada con las aves. Vive en Norteamérica y se encuentra con mayor frecuencia en Arizona. Pertenece a la cuarta clase de peligro, pero a veces alcanza tamaños enormes, y a estos se les llama Vinesi, que ya se sitúan en el quinto rango. Con la edad y la fuerza, el color de las plumas se oscurece, pasando del blanco y el amarillo dorado al azul. Pueden generar descargas eléctricas, rayos y, con el aleteo de sus alas, son capaces de provocar lluvias, tormentas eléctricas, nevadas y huracanes reales. Los Vinesi representan la cúspide de estas habilidades y son capaces de crear huracanes de hasta quinto grado inclusive, según la escala Saffir-Simpson vigente. Eso sí que es una catástrofe. Los Vinesi, como una forma de pájaro del trueno, se consideran extintos o al borde de la extinción. Cualquier pájaro trueno, al igual que otras aves estrechamente relacionadas con los fénix, posee en mayor o menor grado la capacidad de romper el espacio. HMM. ¿Qué quieres decir? Aparición, respondió Hermione. Es una de las formas en que viajan los magos. Algunas criaturas mágicas utilizan un método de desplazamiento similar, y fue de ellas de donde se descubrió esta técnica en 1842. Aunque sería más correcto decir descubrir, no comprender. Despejado, dije frotándome la sien, y esto no pasó desapercibido. ¿Dolor de cabeza? No, me picaba la sien. Ah, vale. ¿No te preocupa lo de ayer? Bueno, pasaron muchas cosas. No sé qué pensar, dijo Hermione, sacudiendo la cabeza. Por un lado, cuando oí sus conversaciones, no les deseé nada bueno. Ya después, al regresar, no le deseé nada bueno al pájaro. ¿De verdad era imposible que hubiera otra manera? ¿Llamar a los aurores, o algo así? El espíritu me pidió ayuda y le ayudé. El espíritu decidió vengarse por los polluelos, se vengó, me encogí de hombros. No veo ningún problema. Pero la gente murió, dijo en voz baja, inclinándose para que la oyeran mejor. ¿Y qué? Me encogí de hombros de nuevo. La gente muere a diario en grandes cantidades. Enfermedades, catástrofes, incendios, asesinatos, suicidios, incumplimiento de las normas de seguridad laboral, sean legales o no, hay muchas posibilidades. Uno puede debatir estas cuestiones morales eternamente, y siempre habrá una postura tanto a favor como en contra. Creo que es cierto que unos magos, claramente de forma ilegal, mantuvieron a un animal mágico raro al borde de la muerte. El hecho de que usaran a sus crías como ingredientes. Y lo más probable es que todo esto sea ilegal. Aún así,
dijo Hermione frunciendo el ceño, está mal, y es demasiado peligroso. No creía que el mundo mágico fuera tan peligroso. Leímos durante un par de horas más, o mejor dicho, Hermione leyó, traduciéndome el texto en voz alta. Me esforcé por relacionar lo que oía con lo que veía. El francés tiene un idioma extraño, muchas letras no se leen. El segundo día después del incidente también transcurrió en viajes por los lugares concurridos del barrio mágico, e incluso sin supervisión paterna, prometimos honestamente no buscar problemas. Todo a nuestro alrededor es tan decoroso, correcto. No entendí de inmediato cuál era el truco, los turistas. Por lo que sé de temas de conversación generales e insignificantes, los magos turistas no se esfuerzan por ir a Inglaterra. Aquí, ocasionalmente me encontré con alguien que rompía con la imagen del mago francés, bastante relacionado con la imagen del inglés, pero aún así diferente. Sí, no es la temporada para viajar a París, pero esto es desde el punto de vista de viajar al mundo ordinario, los magos bien pueden tener sus propios intereses. Estoy dispuesto a apostar que todo es por los turistas y para crear una imagen favorable. Pero para confirmar la teoría, uno necesita adentrarse en esas calles mágicas, uno necesita ver qué esconde París detrás de una hermosa fachada, y no quiero hacer eso, es peligroso. No en mi estado, cuando temporalmente perdí mi as bajo la manga en forma de magia de pura voluntad. Por cierto, sobre eso, durante mi estancia en el barrio mágico de París, utilicé discretamente un par de hechizos con varita de la escuela de este mundo, sin que ello intensificara mi dolor de cabeza. En este segundo día, Hermione encontró un periódico, a duras penas aguantó hasta llegar a un pequeño café, donde, con una taza de té y unos croissants, por fin pudo sumergirse en la lectura. Imagínate, dijo Hermione, dejando el periódico a un lado. Escriben que la reciente tormenta anómala cerca de París fue causada por un pájaro del trueno. ¿Comillas en serio? Le seguí el juego a mi hermana, que decidió disimular nuestra percepción de esta manera. Exactamente, asintió. Dicen que en el lugar del incidente se encontraron rastros de extracción ilegal de ingredientes mediante magia negra. También se hallaron rastros de la estancia de 7 magos, 3 de los cuales murieron a consecuencia de ello. Así que... Hermione volvió a coger el periódico y, un minuto después, continuó la historia para mí, cambiando el periódico que tenía en las manos por una taza de té y un croissant. La representación de Makusa en Europa expresó su preocupación porque, dijo, mirando pensativamente el croissant, Francia permitió semejante actividad delictiva en su territorio en relación con un animal en peligro de extinción y, además, con el tesoro nacional de los países norteamericanos. Comillas, ¿y qué hay de los franceses? El ministro aseguró personalmente a la prensa y a la representación de Makusa que se tomarían todas las medidas imaginables e inimaginables para capturar a los criminales restantes. Prometió sacar a la luz esta atrocidad y, sin duda, el ministro se hará cargo personalmente de este caso. Es decir, no tienen ni idea de dónde están los demás, qué pasó exactamente y, lo más importante, ¿cómo? No creo, Hermione negó con la cabeza, que la forma en que el ministro de Francia presenta la información deba compararse con la nuestra. Aquí todo puede interpretarse literalmente. Sí, claro, sonreí y terminé el resto del croissant. En la tierra natal del sutil arte del insulto, los juegos de palabras y las intrigas palaciegas, y de repente el ministro habló sin rodeos. Después de esa merienda, Hermione se mostró un poco más abierta conmigo y dejó de fingir indiferencia. De verdad le basta con que diga algo como, ilegal, aunque, a su edad, a mí me habría bastado, con una ligera adaptación a mi propia concepción de la justicia, pero si esta coincide, aunque sea mínimamente, con la letra de la ley, entonces no habría tenido más preguntas sobre lo sucedido, probablemente. Es difícil decirlo, me recuerdo mal a esa edad, a mí misma, tanto a la base como a los fragmentos de memoria. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.